presidente de Bolivia, su anfitriona Carmen Arias, Claudio Roca y Demetrio Iramaín harán uso de la palabra. Pero nosotros habíamos prometido, Pablo Hacker, antes, y estamos en condiciones de cumplir con nuestra promesa. Cumplimos. Bueno, se dice que hay un triángulo de poder gobernando la Argentina. Se dice no, hay un triángulo de poder gobernando la Argentina, pero yo tengo la idea, digamos, de acuerdo a lo que voy leyendo y siguiendo, que ese triángulo tiene dos partes que son muy fuertes. La tercera quizás es más aleatoria. O sea que no es equilátero el No es equilátero, exactamente. ¿No? Ese binomio está compuesto por el presidente y por la hermana. Hay una periodista que viene siguiendo a La Libertad Avanza desde hace bastante tiempo, durante las elecciones. De hecho, conversó con militantes, con un montón de figuras del partido gobernante, y que acaba de publicar un libro que me parece que es fundamental, que creo que es muy necesario para entender el presente, no solamente mirando la figura del presidente, sino de la otra presidente, como lo llama Victoria de Masi. ¿Qué tal, Victoria? ¿Cómo estás? Bienvenida gracias, a la Radio Pablo. de las Madres, Plaza Hola, Carlos. Gracias por la invitación. Bien. ¿Hiciste todo este tiempo ese trabajo? ¿Por vocación? Sí, porque soy periodista. La figura de Karina Milei empezó a aparecer en mi radar de interés el año pasado, en plena campaña, cuando la cubría para el diario AR. Y este año, bueno, decidí hacer un perfil periodístico sobre la hermana de Javier Milei. Que terminó en un libro. Que es un libro que se llama Karina, la hermana, el jefe, la soberana. ¿Por qué el jefe? ¿Por qué se llama el jefe, no la jefa? Sí, bueno, yo ensayé varias explicaciones, ¿no?, para el jefe. Empiezo por la primera, que es en palabras de Javier Milei. Un anarcocapitalista tiene que tener a alguien a quien reportar, o necesito a alguien a quien reportar, entonces la llama a su hermana el jefe. Ese apodo también es usado por muchos funcionarios públicos y referentes del espacio. Después, bueno, si el peronismo tiene a su jefa, en La Libertad Avanza lo resolvieron un poquito más rápido y le pusieron el jefe a Karina Milei. Y por otro lado, hay un disco de Mick Jagger, el primero de su carrera solista, editado en el año 1985, que se llama She's the Boss. Sabemos que Javier Milei es fan de los Stones y hacía de Mick Jagger cuando tocaba en su banda, Everest. Así que ahí también quizás habría otra explicación. Y después lo obvio, Karina Milei es una persona mandona. Una figura central en el gobierno. Es, según lo que dijiste vos en unas entrevistas que estuve leyendo, es quien ordena un poco el despelote que es Milei. Sí, a Javier Milei le interesan pocas cosas. Las pocas cosas que le interesan muchísimo. Entre esas pocas cosas que le interesan, la gestión está por fuera de su interés. Entonces, la gestión de gobierno en este momento es una gestión que no tiene gestión, pero como el Estado necesita funcionar, porque es un motor para el país, en ese escenario aparece Karina Milei un poco como organizadora de algo que conoce hace muy poco, que es una estructura de gobierno. Ella llega al poder sin ningún tipo de conocimiento sobre el funcionamiento del Estado. Por supuesto se junta con gente, se rodea con gente que viene hace muchos años trabajando en política o en el Estado mismo, y son muy leales, ella se apoya en ellos, pero es, digamos, la que decide la agenda de actividades del presidente y algunas otras cositas. Te escucho en la milimétrica descripción que haces, ¿no? La muy pensada descripción que haces de los personajes y de Javier Milei, ¿no? En cualquier país más o menos normal debería sonar un danger cuando se acerca a la presidencia alguien que no está interesado por la gestión. Sí. Y que le interesan mucho, un poquito, dijiste recién, le interesan poquitas cosas, pero esas poquitas cosas le interesan mucho, pero ninguna de esas cosas que les interesan tienen que ver con los intereses del pueblo argentino o de la sociedad, más vale tienen que ver con otros intereses. Y sin embargo, no solo no hizo danger, sino que fue, si lo pensamos un poco, una cabalgata infernal, una cabalgata triunfal la suya, desde la nada hasta la presidencia de la nación,
¿en cuántos meses? ¿En 24 meses a lo sumo? Sí, el tiempo de La Libertad Avanza es vertiginoso. Yo lo calculo entre el año 2021 y 2023. Yo quisiera hacer un punto, de todas maneras, en lo que vos comentás, y te agradezco que observes lo minucioso de mi descripción. Yo creo que Javier Milei y La Libertad Avanza conectaron con un montón de necesidades. De hecho, los votó en una tercera instancia, en balotaje, el 55,6% del padrón. Eso no quiere decir que hoy esta aprobación abrumadora que sigue teniendo La Libertad Avanza tenga su base en la aprobación que tienen los militantes de esta gestión de gobierno. Muchos no están de acuerdo. Muchos no esperaban ser parte de la casta. Es muy posible que muchos jubilados que quieren votar, porque hubo un tiempo en el que no pudieron hacerlo, hayan optado esta opción de gobierno y hoy, sientan que La Libertad Avanza los está matando. Se habla de los arrepentidos del mileísmo. Yo no veo arrepentidos porque hay una emoción anterior que está primando, que es la vergüenza. Hay gente que se siente avergonzada de haber votado a La Libertad Avanza porque se siente traicionada, porque siente que esta gestión de gobierno no está trabajando para ellos. Como contrapartida, hay muchas personas que forman parte del sector informal que ven en la propuesta económica de Javier Milei una manera de subsistencia, aunque no sea largoplacista. Entonces, yo no puedo dejar de notar que aún con su estilo agresivo y con un plan de gobierno que tiene un reverso terrible, sigue siendo apoyado. Sí, las encuestas parecen decir eso. Una cosita más sobre el jefe y la jefa, ¿no? Sí. En el peronismo se dice, ¿en serio o en broma? Cristina Fernández de Kirchner, la jefa. Ella hereda ese apodo de la jefa espiritual de la nación, que era Eva Perón, en su momento, en un asunto en que el jefe, la jefa, qué sé yo, tenía un nivel muy distinto de hoy, en una sociedad más rebelde. Yo no quiero jefes, quiero líderes políticos en todo caso. Pero que en lugar de decirle la jefa, le digan la jefa a Karina, incorpora otro elemento ahí, que es la masculinización del personaje, si se quiere, ¿no? Sí, El es jefe. un posicionamiento respecto del lenguaje inclusivo que propusieron o impusieron los progresismos en los últimos años. Hay muchas cosas en La Libertad Avanza que parecen muy sofisticadas, pero en realidad son bastante simples. Acá lo que pasó es que Milei le puso ese apodo a su hermana y luego llegamos a tratar de entender por qué. Yo encuentro una explicación ahí. Karina Milei no se siente representada por los discursos feministas, te diría lo contrario. Claro. Entonces ella se siente cómoda con ese jefe masculino. Era un tema en la campaña, porque ella fue jefa de campaña, que era el jefa de campaña. ¿Cómo le ponemos? Jefe de campaña. No pensando en a ver si Karina se enoja o no, la verdad no importa eso. Pero hay una carga de significado en este apodo. Cuando se dice que ella pasó de vender tortas o de ser tarotista a ser la primera dama de un gobierno o la jefa de un gobierno, ¿es verdad? Hay dos verdades y a mi entender un error en lo que acabas de decir. Ella lee el tarot, lo que no quiere decir que sea tarotista, sino que interpreta los arcanos. No solo lee el tarot, hace apertura de registros akáshicos, hace constelaciones familiares, se comunica con entidades que pueden ser altas o bajas, hizo un taller de comunicación vivencial con animales y también hizo un curso de repostería que le llevó 5 años y que encontró ahí en ese oficio una manera de subsistir. Es una emprendedora, es una cuentapropista, sí, es una mujer que se interesa por la clarividencia y la adivinación, nada muy distinto a lo que a mí me ofrecen las redes sociales o lo que veo en los carteles cuando me bajo el colectivo, anuncios que dicen venía a constelar o apertura de registros akáshicos o lectura de tarot. A mí me cuesta un poco ubicarla en el lugar de primera dama. Creo que es una secretaria general de la presidencia que está a disposición de quien hoy es jefe de Estado y que esa influencia que ejerce sobre Javier Milei excede el ámbito privado y ahí es donde pongo el punto, podría ser una política de Estado.
Bien. A ver, Karina Milei es la secretaria general de la presidencia, esa es su función. Sí. Pero vos le reconocés a ella una capacidad de trabajo, decís, descomunal. Sí, ¿Cómo pero no es? para la gestión de lo público. No, ¿para qué es exactamente su Hoy la capacidad? Secretaría General de la Presidencia, que es el despacho del que depende mucha de la información que se provee al jefe de Estado, esto en gestiones de gobierno tradicionales, ¿no? La Secretaría General de la Presidencia está detenida. Lo único que hizo la Secretaría General con Karina Milei al mando fueron dos cosas. La primera, ocuparse especialmente de que las actividades presidenciales fueran viajes al extranjero, no con motivaciones diplomáticas, sino para que el presidente fuera a dar conferencias o recibir premios. Uno de los objetivos de Karina Milei es colocar el nombre de su hermano en la marquesina del mundo y por ende al país, pero primero a su hermano. Y la otra cosa que hizo la Secretaría General es armarle un partido propio a Javier Milei. Eso no es una política pública de Estado. No, no. Para eso, Karina Milei saca del Senado a Lule Menem, que pasaba hacía 40 años que asesoraba ahí, y lo lleva a Casa Rosada, lo nombra subsecretario de Gestión Integral. La única gestión integral de Lule Menem fue durante este año, el primero del gobierno mileísta, ser el brazo ejecutor de Karina Milei, poniéndola en contacto con las provincias, armando ese partido, ahora bajando con ella a las provincias. Por lo tanto, si nosotros comparamos a la gestión de una Secretaría General de la Presidencia ahora respecto de gobiernos anteriores, no vamos a encontrar ninguna similitud. Y a un año del gobierno de La Libertad Avanza, ¿cómo ves ese binomio de poder? ¿Cómo está, en qué estado está hoy? Porque se dudaba mucho de las capacidades mentales del presidente, se ha dicho bien o mal, se dudaba, se piensa mucho que Karina sostiene, también otros ministros o ministras que también lo sostienen un poco. ¿Cómo está hoy ese binomio del poder? ¿Fortalecido, malentonado? Sí, yo creo que está más fuerte que nunca. Para esto, dos hechos. El de antes de ayer, que fue la cadena nacional. Karina Milei estaba sentada a la derecha del presidente. Y por otro lado, la foto de ayer, ya estoy un poco perdida con los días, la que se tomó con Chiquitapia. Claro, ¿no? Con las remeras de la Argentina. Sí. Antes de ayer la primera, ayer la segunda. Ay, gracias, Carlos. Eso es fundamental en este momento del día. Sí, así que esa relación de hermanos, que es una sociedad política muy extraña a lo que estamos acostumbrados, pasa un muy buen momento y me parece que Javier Milei está empezando a descargar parte de su imagen pública en su hermana, ¿no? Con estas apariciones. Y tanto que se dice de la relación entre ellos, ¿vos qué pudiste percibir? Porque además seguís no solamente para este libro, sino que venís trabajando muy cerca de militantes, de funcionarios, pudiste hablar, sí, incluso participar de un montón y escuchar de primera mano, cosa que muchos no hicieron. Sí. Esa relación es solo política, es una relación de sostén, ¿no? También, sí, porque lo decía también González en su libro El Loco, de mucho tiempo, y lo he entrevistado a él también, como ella sosteniéndolo en situaciones de mucha precariedad, en el sentido de sentirse muy solo, ¿no? Sí, Karina Milei es continente emocional de su hermano. Por otro lado, un hombre que exacerba sus emociones, viste que es muy demostrativo para ponerlo en palabras delicadas. Llora e insulta con la misma intensidad. Karina es su dispositivo de contención. Karina es una controladora del mapa de acción de su hermano también. Está en todo. ¿Vos te animás incluso a plantear, en una entrevista que leí en La Nación, creo que fue, que se está pensando en la fórmula Milei 2027? Muchos pensábamos que este gobierno no iba a durar, y por ahora está. ¿Y esto se habla al interior de La Libertad Avanza? Voy a poner esa declaración mía en contexto, que es cierto que yo lo dije. La pregunta original creo que era si yo veía a Karina Milei como candidata al año que viene. Yo lo que dije es, no estoy desmintiendo al entrevistador, no, que lo respeto muchísimo y le agradezco, pero yo no tengo ese dato. A mí me parece muy raro, y esto es una inferencia a partir de mi investigación, que Karina pueda estar tan lejos de su hermano en el caso de que quiera ocupar una banca. No veo esa distancia posible. Javier Milei, y sí, Javier Milei la necesita para cuestiones esenciales de su vida, a ese nivel. Pero no me extrañaría ver una boleta en Milei 2027.
Estoy haciendo una afirmación ahora absolutamente especulativa a 3 años de que eso sea una posibilidad, pero lo veo eso más certero que la posibilidad de que Karina Milei se presente como candidata el año que viene. De todas maneras... Por ahí habría que hacer un paseo por quiénes fueron los anteriores jefes de gabinete de los gobiernos nacionales desde que existen los cargos y secretario general de la presidencia y cuál fue su futuro político, claro, porque ahí encontraremos como una tendencia o una respuesta. Un momento en que Charly García estaba grabando un disco en España, estaba alojado en un hotel, y para pedir el café y el desayuno por la mañana le llamaba a su asistente a Buenos Aires, Olga San Román se llamaba, y Olga San Román llamaba al hotel para que le llevaran el café a la habitación a Charly García, porque Charly no sabía cómo pedir su propio desayuno, o no quería hacerlo, necesitaba un intermediario, ¿no? Javier Milei necesita de Karina Milei muy cerca. Sí, evidentemente es así. Yo te quería preguntar, ¿qué es lo que más porque, digamos... Quizás es un prejuicio como todas las cosas, muchas cosas que tenemos, pero es un gobierno extraño, es una forma de ejercer el poder un poco extraña o por lo menos distinta a la que venimos acostumbrados. Absolutamente, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que vos encontraste al investigar y estar de extraño en ese binomio? Porque es Karina y es Javier también. ¿Qué es lo más, decís, esto no lo había visto nunca como periodista avesada que sos? Bueno, lo de avesada, vamos a ponerlo en duda. No, mira, te quiero responder... con un testimonio, un entrevistado, alguien a quien yo le hice una nota el año pasado en plena campaña. A mí me interesaba conocer a los votantes de La Libertad Avanza, porque realmente no podía creer que fueran en contra de valores que para mí, valores, costumbres, morales. Y conocí a Héctor Espinosa. Héctor Espinosa es un comerciante de frontera, jujeño, vive en la Villa 31, abrió en pandemia un bar libertario. Vi esa nota, sí. Increíble. El título de la nota era a mí siempre me dijeron que no iba a lograr nada. Y un montón de cosas más, ¿no? Y a mí me resulta muy difícil no linkear ese testimonio de Héctor Espinosa, hijo de un analfabeta y de un padre ausente, hijo de un montón de hermanos a los que por su color de piel en su provincia les decían que iban a ser negros para siempre, con esa voz de autoridad de Beto Milei, esa voz de autoridad que ejercía sobre los hijos. Esto no hay que investigarlo, basta mirar en YouTube. Clarísimo. Javier Milei, bueno, habla de que su padre lo golpeaba. Bueno, eso quizás explica muchas de las cosas o las formas que vos decías antes del llanto, del enojo. Victoria, muchas gracias por haber venido. A ustedes, gracias. Recomiendo mucho la lectura del libro. Yo estoy arrancando, no llegué porque lo arreglamos muy rápido. Y bueno, vamos a seguirte como siempre con todo lo que venís cubriendo. Para mí lo que es muy necesario, que en vez de criticarlo de afuera, es tratar de entenderlo desde adentro. Absolutamente. Gracias. Información y precisión, ¿no? Estamos compartiendo la portada del ejemplar, de un ejemplar aquí en la transmisión, y nos vamos rumbo a la Plaza de Mayo. Ya Evo Morales, Claudia Roca, Carmen Arias, de anfitrión de la marcha 2435, nuestro compañero Demetrio Iramay. Compañeras,